Buenas tardes, Karina Guamení, directora de Estadísticas y Resultados de la Gestión Pública Social, y me acompaña mi equipo, Aymar Rentería y Jonathan Pinzón. Buenas tardes con todos. Les saluda Ángel Bulls, director de seguimiento y monitoreo de política pública social. ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Daisy Pachacama, analista de educación intercultural. Sí, sí. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Danilo Oña, director nacional de infraestructura física de Minedec. ¿Cómo están con todos? Buenas tardes, Víctor Siccha de la División de Infraestructura. Buenas tardes, Jonathan Montero de la Dirección de Análisis e Información Educativa. Buenas tardes, soy Andrea Sánchez de la Dirección de Vinculación. Buenas tardes, aquí estamos con Danilo Oña, director de infraestructura, Alexis Velastegui. Buenas tardes. Buenas tardes con todos y todas. Soy Ruth Salvador, directora de Vinculación Social. Gracias, Jackie, y a todos, por favor, me confirman si ven mi pantalla, por favor. Listo. ¿Me confirman si ven la pantalla? Sí. Muy bien. Básicamente, la reunión que nos convoca el día de hoy es para... Yo... A ver, ¿qué será? Ahí. Ya. ¿Me escuchan? No sé si está el audio. Sí, sí está el audio. Bueno, básicamente nuestra intención como vicepresidencia es que podamos tener ciertas claridades respecto de las fuentes de información que nosotros estamos analizando desde la vicepresidencia de la República. ¿Cuáles son estas fuentes de información que han sido sujetas de análisis? El registro administrativo histórico AMIE periodo 2024-2025, que es el de inicio, que la obtuvimos de datos abiertos. La segunda fuente de información analizada es la de instituciones, establecimientos y extensiones educativas de enero 2026, que fue remitida esta semana como producto de una reunión que hubo hace algunas semanas para solicitar esta información. También tenemos la matriz Georriesgos con corte a noviembre de 2024. Esta base de datos la habíamos solicitado por Contacto Ciudadano. Y también tenemos otras fuentes de información que no son de Minedec, pero que de igual manera necesitamos pues conocer y hacer ciertas precisiones para poder tener una información homologada de ambas instituciones. Básicamente son dos bases de datos que nos llegaron por oficios de fecha 16 de julio y de fecha 17 de septiembre de 2025, y que ya más adelante les vamos a mostrar por qué estamos analizando también esta información de CEIBE.
Bueno, en esta tabla que estamos proyectando, hay un análisis sobre la diferencia de número de instituciones educativas de estas fuentes de información. En la tabla AMIA histórico inicio 2024-2025 constan 1.693 instituciones interculturales bilingües. Sin embargo, en la tabla de instituciones, establecimientos y extensiones educativas, que de aquí en adelante le voy a llamar matriz de XY porque es como se la presentó desde un inicio, constan 1.744 instituciones educativas. Y analizando la base de datos de georriesgos, hay 1.746. Entonces, acá nos preguntamos por qué hay esa diferencia. Nosotros estamos bastante enfocados en el trabajo para las escuelas interculturales bilingües porque es uno de los ejes de trabajo de la vicepresidencia. Y durante estos meses hemos hecho varias planificaciones en función de la información que están reportadas en las diferentes fuentes de información. Ojo, para la tabla de instituciones de establecimiento y extensiones educativas, tomamos solo las instituciones matriz, porque ustedes nos habían explicado en su momento que ahí tenemos información de matriz, sedes y demás, pero para hacer el análisis consideramos matriz. E igualmente en la tabla de georriesgos. Esta diferencia, como vamos a ver más adelante, también se la evidencia en las matrices remitidas por CEIBE. Y sí consideramos necesario que se nos pueda explicar por qué hay estas diferencias. También habíamos hecho un análisis de si tal vez sea posible poder agregar una variable para conocer el estado de las instituciones, porque hay muchas que tal vez están cerradas, pero no se están reportando en estas bases de datos y por eso no hay este cuadre de número. A nivel de vicepresidencia, hemos estado utilizando el de 1.693, que es el dato que está publicado en datos abiertos. Vamos con el siguiente análisis. Aquí, y de igual manera, está la matriz de XY y la matriz de georriesgos, la base de datos de georriesgos. Igualmente habíamos estado utilizando el dato no de las 16.920, sin embargo en la de georriesgos existen 10.975. Sin embargo, considerando los cortes, ¿no? Porque en la página de Minedec, cuando se consulta el corte de la información para el caso de georriesgos, dice noviembre de 2024. Entonces ahí nosotros tal vez analizamos que puede ser por una depuración de base de datos y eso es lo que también necesitamos que nos expliquen, por favor. Ahora, ¿por qué también mencionamos el análisis que estamos haciendo con las bases de datos remitidas por CEIBE? Ahí hay una preocupación, porque hicimos cruces de la matriz que nos enviaron de CEIBE con el AMIE histórico 2024-2025 y con la matriz XY. Y ahí nos encontramos con la novedad de que hay 24 establecimientos educativos interculturales bilingües que no cruzan en ninguna de estas dos bases de datos. Y con la de instituciones y establecimientos, la XY, no cruzan 74. Y hemos hecho también nosotros limpieza de la información para que los AMIES, de ser el caso, si estaban con algún espacio, algún carácter especial, pues pueda cruzar, pero no encontramos a estos 24 establecimientos educativos. Y estamos nosotros, como les dije en un inicio, haciendo una planificación y haciendo un análisis sobre la infraestructura educativa. De hecho, la vicepresidencia está enfocada en poder ir mejorando y ayudar en la articulación para la mejora de la infraestructura educativa. Y en los datos que nos enviaron CEIBE, oficialmente con los oficios que les proyecté al inicio, tenemos una diferencia sustancial. Ahí estaban 5 categorías, de estado de infraestructura. Esta información fue remitida en julio de 2025. Y ahí se establecen que son 844 instituciones educativas que están en mal estado, 731 en estado regular, 92 en estado bueno, 2 inactivas y 24 sin información. Sin embargo, ya con el reciente envío de la matriz XY,
que nos hicieron la semana pasada, esta semana, perdón, tenemos esta novedad de que se redujo casi a la mitad el número de instituciones educativas en mal estado, de 844 a 416. Estado regular, aumentar 731 a 1065. Buenas de 92 a 117. Ya en la matriz de XY no se reportan instituciones inactivas y tenemos 102 instituciones sin información. Adicionalmente, en la matriz de georriesgos tenemos identificado el estado no solo a nivel de la infraestructura en general, tenemos información más detallada. Ahí tenemos también la duda porque en las reuniones preliminares que habíamos tenido con Minedec, nos habían manifestado que en la matriz de XY iba a incluirse también esta información y no sabemos si es prudente considerar de la matriz de XY el análisis a nivel de infraestructura y tomar de la matriz de georriesgos el estado de la luminaria, de los baños, también es de piso, si no me equivoco. No sabemos si consideramos esa información, porque en la matriz de XY no se encuentra. Eso también es algo que queremos más claridades. Adicionalmente, con la variable de conectividad, también nos encontramos con varias novedades. Igualmente, analizando estas tres fuentes de información, en la base de datos AMIE periodo 2024-2025 constan 1,076 establecimientos educativos sin conectividad. Sin embargo, CEIBE reporta que son 1,061 y ahora en la matriz de XY constan 973. Y bueno, ustedes mejor que nadie saben que con la información se hacen las planificaciones, ¿no? Y pues al tener esta divergencia de números, como vicepresidencia nos encontramos en un punto en que tenemos dudas de considerar la matriz AMIE, la de CEIBE o la XY. Y en ese sentido, pues nosotros queremos conocer qué información usar y más que nada que nos puedan explicar por qué hay estas diferencias entre estas fuentes de información. Asimismo, solicitamos información sobre la aplicación del METAFE y también contrastando con la información que nos envió CEIBE, tenemos que 17 instituciones educativas constan que están implementando el METAFE, esto en la matriz XY. CEIBE, no tenemos la información de CEIBE desagregada por matriz o por establecimiento, pero sí tenemos información general de que son 46 instituciones que están aplicando el METAFE, pero hay una diferencia casi del doble en comparación con la información oficial de Minedec. Entonces, eso, colegas, pues queremos conocer, que nos expliquen por qué hay estas divergencias y cuál sería la información que deberíamos nosotros tomar como vicepresidencia para las acciones que tenemos planificadas. Cambio. Aquí ahí, perdón, me permito tomar la palabra sobre todo para el compañero director de infraestructura, pero no sé si quizás pues, es el tema de que le voy a dejar proyectado como para ir respondiendo un poquito las respuestas con la presentación. Sí me anoté algunos temas y claro, tienen su respuesta, que igual se habían trabajado y se había conversado un poco en la reunión que tuvimos presencialmente aquí en el MENEDEC, que estas variaciones sobre todo corresponden a un tema del corte de los datos, ¿no? Había instituciones que pueden fusionarse, cerrarse, quedarse sin demanda, entonces ya ahorita estamos en el año lectivo 25-26 y por ejemplo, la información histórica del AMIE es del 24-25. En ese proceso pudo haber ocurrido varias circunstancias. Una es esa, ¿no? Es primero el tema del corte de datos que se había mencionado en su momento. El segundo tema es que en la base de instituciones, establecimientos y extensiones educativas, ahí están instituciones con y sin estudiantes. En cambio, en la tabla histórica del AMI solamente se están presentando instituciones con estudiantes. Entonces, esa es la diferencia más sustancial. Y obviamente a la tabla de instituciones y establecimientos educativos corresponde a un año lectivo posterior. En ese año lectivo pudo haber
nuevas instituciones, pudieron haber reaperturas, etcétera, y es lo que modifica la información. La información del Ministerio de Educación es dinámica tanto a nivel de estudiantes como tanto a nivel de instituciones por el tema de reapertura, y más aún cuando estamos comparando dos periodos diferentes. Entonces, la principal razón, el principal diferencia es esta. De ahí sería, creo que más la consulta es, y mejor aclararla, yo entiendo un poco que el tema es tener capaz la información para que ustedes puedan gestionar intervenciones o algún proceso similar, y ahí sí nosotros usamos las bases transaccionales, que es las que nosotros les podemos compartir mensualmente, que justamente es la matriz XY, que es como se la dio a conocer. La tabla histórica del AMI se le utiliza para información estadística porque tiene un corte, como se dan cuenta, del 24-25, y ya próximamente estamos incluso ya a empezar el 26-27. Entonces tiene otros fines. Si se quiere gestionar, por ejemplo, cuando nosotros vamos a gestionar temas de alimentación escolar, estos temas, nosotros utilizamos la información que se evalúa, que va variando cada día, porque si hoy día me piden información para alimentación, ese momento nos descargamos la información para exactamente aterrizar a la realidad el tema de cuántos estudiantes tienen cada institución. Solo para decirles, si yo en la mañana me descargo una información de una institución, me puede salir 100 estudiantes, y en la tarde, porque los estudiantes pueden inactivarse, dejar de asistir, cambiarse de institución, ya me pueden resultar en 101 o 99 estudiantes. O sea, es así de dinámica la información. Entonces, si el objetivo es precisamente tener esta información dinámica, debemos usar la información de la base de instituciones y establecimientos como tal, que es, digamos, nuestro listado de matrices, extensiones y sedes. En este caso, como también se lo mencionó, y creo que es óptimo haberlo utilizado a nivel de matriz, la información adicional de estudiantes de los estados no responde a la sede, sino netamente a la matriz. Eso en ese apartado, no sé si le podemos quizás ir viendo la siguiente plantilla. Jonathan, perdón que le corte un ratito. Tal vez sería bueno que nos vayan proyectando tanto la matriz que nos indica como de cuál estamos hablando para poder tener un poco de referencia, porque mencionan algunas matrices y no sé si tal vez están con otro nombre o algo pase así. Entonces sí sería bueno que nos indiquen a qué matriz se refiere, y tal vez es que nos puedan abrir la matriz para tener un poquito más de referencia. Claro, sí, claro, esa sería también una opción, quizás ahí tenemos el lugar pertinente, o quizás nos pueden compartir, porque eso también estábamos evidenciando el día de estos días que estuvimos reunidos con los compañeros de infraestructura. Había unas bases que les habíamos compartido nosotros porque entendíamos esta necesidad de tener esta variación y ver estos cambios que pueden haber en las instituciones educativas, las intervenciones que sí se dan con una temporalidad menor al año, que es lo que responde el AMI. Esta tabla sí hay este tema de intervenciones, pero nosotros no conocíamos, por ejemplo, que ellos les habían compartido, entonces también había no tenemos esa certeza de qué ocuparon de cada quien. O sea, yo viendo los nombres, me imagino que es la que está publicada lo del AMI, y lo de extensiones y establecimientos, obviamente, es lo que les compartimos esta semana. Efectivamente, la que estoy proyectando es la histórica del AMI, que está en datos abiertos. La segunda base de datos a la que hago referencia es efectivamente la XY, que ya le voy a proyectar. Sino que son como pesadas en un momento. Ya, esta es la XY, ¿sí la están viendo? No, todavía. Voy a compartir toda la pantalla. Ya. Entonces esta es la XY, tabla de instituciones, establecimientos y extensiones educativas. Ahora sí. Ay, ahí. Esta. La otra es la histórica, y la de georriesgos que les hablo es esta de acá. Es con la que trabajan, entiendo, el visualizador de georriesgos, que igualmente está en el apartado de visualizadores de su página. Esta es la de
base de datos de establecimientos educativos. Esta es la que, ahí estamos, ¿sí? ¿Es eso? Sí. Esta es la que les decía que tiene información detallada a nivel de infraestructura. Sí, ¿no? Sí, ahí está. Perdón. Estado de mampostería, estado de estructura, estado de cubiertas, estado de tumbados, estado de pisos, estado de puertas, estado de piezas eléctricas. Y sobre esto habíamos señora hecho el Karina. análisis que les expliqué. Ujú. Perdón que le corte. A ver, de lo que estoy viendo ahí, la información es de la matriz que nosotros tenemos de infraestructura física. Lo que pasa es que el geovisor que publica, no sé si le pasó tal vez la dirección de riesgos, está trabajada con información de la dirección de infraestructura física. Por eso tiene datos de temas de infraestructura. Sí, y en el calendario, bueno, no en el calendario, cuando se ingresa al visualizador, ahí se especifica que se actualiza a cada trimestre. Se entendería que para este mes ya debería estar la información del cuarto trimestre de 2025, pero también ahí se hace referencia a que se actualiza bajo demanda. Y eso también teníamos dudas de cuál es el verdadero corte de información. Y en las reuniones preliminares que habíamos tenido con el equipo de estadísticas, se había manifestado que en la matriz de XY iba a estar incluida esa información también de infraestructura. Sin embargo, acá solo consta el estado general de la institución educativa. Por eso es que teníamos las reservas de hacer el cruce de información para ampliar, ¿no?, el estado ya de infraestructura a nivel general de la de georriesgos con esta XY. Y por eso necesitábamos de esas claridades de cada cuánto se actualiza, si podemos o no podemos utilizar, cuál es la base de datos oficial, eso básicamente. Ok, bueno, ya no, igual ya me quedó claro de las fuentes como tal. Como lo mencioné, las principales diferencias es el tema de cortes como tal, ¿ya? La información del estado de la IE que se compartió en la matriz XY, que es la que, como también se mencionó, esta matriz fue construida justamente porque se estaba pensando en trasladar la información de lo que tenemos solo a nivel de institución, a nivel de establecimientos, y estaba en un proceso de mejora, y en esta primera etapa al menos estábamos solamente pensando en incluir el estado de la institución educativa de manera general. Esta sola institución educativa tiene de fuente la Dirección Nacional de Infraestructura Física, que es un levantamiento que fue realizado en el 2024. En este mismo levantamiento existe esta información que justamente les ha compartido la Dirección de Georriesgos, no sé si quizás pasó por aquí, pero, perdón, la Dirección de Gestión de Riesgos, no es Dirección de Georriesgos, por cierto. No sé si igual pasó por aquí. De igual manera tiene fuente esta matriz este levantamiento que realiza la Dirección de Infraestructura y que de igual manera tiene corte 2024. Lo podríamos incluir sin ningún inconveniente en la matriz de XY, es la misma fuente, solo serían apartados. Ahí considerarlo si ustedes lo consideran pertinentes para incluirlo, y eso lo podríamos integrar ya en la próxima entrega, que ya es máximo 10 días. Perfecto, estamos de acuerdo, sí, porque justamente esa era la dificultad de estar integrando varias bases de datos y pues eso también genera las reservas, ¿no? De si está correcto o no está correcto, pero nos ayudaría muchísimo si podemos, por favor, consolidar en una sola matriz toda esta información y nos puedan remitir en las fechas que ya habíamos acordado. Sin embargo, no sé si es posible para este caso, considerando que necesitamos desde la vicepresidencia esta información, nos puedan pasar esta matriz de XY con toda la información de infraestructura. ¿Es posible, Jonah? Claro, yo sí lo puedo dejar pasando, subiendo en el mismo enlace, como les mencioné, en el enlace va a estar siempre esta información. Les comparto el listado de infraestructura de los temas específicos de baños, creo que es un tema así. Como les comento, es un levantamiento que hace la Dirección de Infraestructura y corresponde al año 24, diciembre 24, creo que es, o noviembre 24. Entonces, esa información de ahí, esa sí no va a variar, no sé, entonces sí se puede compartir. Este dato, entiendo, eso les comento entre hoy o quizás esta mañana ya les puedo integrar en la misma que está en línea. Sí, y también necesitamos la información de conectividad, por favor. Entonces sería infraestructura y conectividad, básicamente. Y en ese
caso, pues tomaríamos ya oficialmente la información que ustedes nos van a remitir y entendería que cada mes nos van a enviar también la información completa como nos van a enviar, ¿verdad? Sí, o sea, la información de conectividad sí está integrada realmente en la base de la matriz XY. Ahí también justamente tenía anotadas algunas cositas que fue apuntando de las observaciones o lo que le llamó un poco la atención. El tema de conectividad, el que se les compartió es el levantamiento, sobre todo que hace la coordinación de gestión estratégica. Entonces, solo solamente se está detallando los contratos, de alguna manera llamarlo, que se hace en planta central. Y bueno, y se integró con información del AMI porque eso no se levanta aquí, ¿no? Entonces, para los particulares, en cambio, tenemos información del AMI. Que en cambio eso es declarado. Entonces, puede ser que en las fiscales puede ser que el distrito hizo un contrato para la institución educativa, pero aquí no está en ese levantamiento que nos comparte la Dirección de Tecnologías aquí. Entonces, o sea, son varias las razones de las que tienen estas diferencias, estas observaciones que ustedes mencionan, pero todos tienen un motivo, ¿no? Es un corte de datos, es la fuente que se está usando y sobre todo que, por ejemplo, el tema de presidencia, el tema de conectividad, se está usando la misma fuente que se usa para los KPI presidenciales, que es lo que se hace contrato en planta central. ¿Por qué no se utiliza lo que es declarado en temas de distritos o quizás otro tipo de contrato? Porque al final en planta central se verifica que esta conectividad tenga un nivel adecuado, ¿no? Que tenga la velocidad adecuada, que tenga no sé, los accesos adecuados. Pero esa información sí está incluida en la matriz XY, si mal no recuerdo, si no ya lo revisamos y lo incluimos. Ya, Jonah, sería como también para ir recapitulando todo lo que estamos conversando, utilizar la matriz de XY que nos van a remitir como información oficial desde Minedec para el tema de conectividad, infraestructura y demás. ¿De acuerdo? Sí. Sí, de acuerdo. Igual internamente nosotros justamente estábamos organizándonos con los compañeros de infraestructura para también tener este tema de este flujo, ¿no? Con la información. Porque como también les mencionaba al comienzo, es como que no sabemos qué información quizás salió de infraestructura, con qué información están comparando con lo que nosotros dimos, pero quizás era un tema netamente de cortes de datos. Ya, ahora la duda también, adelante. Jonah, Hola. sí escuchaste la última intervención, Jonah. No, lo siento. No se escuchó. O no sé si soy solo yo, pero no se escuchó. No se escuchó nada. Gracias, Jonathan. ¿Ahí me escuchas? Sí, se escucha mejor. Ya, muchas gracias. Te decía, Jonathan, muchísimas gracias que nos puedan remitir ya la matriz consolidada. Entendería que esta matriz nosotros la recibiríamos desde Vicepresidencia el 5 de cada mes. La información, sobre todo teniendo en cuenta que desde la Vicepresidencia también se impulsan algunos proyectos, obviamente articulados con ustedes en cuanto al mejoramiento de infraestructura como al mejoramiento de conectividad. En ese sentido, para nosotros es muy importante contar con la base que pueda ser muy actualizada y tú mencionabas el tema de los KPIs que se reporta a presidencia.
Nosotros tenemos entre los KPIs la información que eran 7.884 establecimientos y de estos queríamos conocer si estos son los que los van a incluir en la actualización. Son nuevos establecimientos, la jurisdicción, tomando en cuenta que nuestro enfoque va más hacia los establecimientos que tienen la jurisdicción de intercultural bilingüe. Entonces, mirar si de todo el KPI, qué porcentaje está establecido para cada una de las jurisdicciones. Y en ese sentido sería la actualización general, no solo de lo que se reporta en KPI, sino de la conectividad actual que también tienen los establecimientos. Realmente les compartiríamos toda la información que corresponde a establecimientos, ¿no? O sea, no habría ningún diferenciamiento entre el tipo de intercultural bilingüe, sino como les mencioné, todos los contratos que se realizan desde planta central. Realmente no tengo mapeado específicamente cuántos de esta conectividad, estos enlaces que se de planta central son de cada jurisdicción, pero estarían todos, como les comento, creo que en la matriz sí está, pero me tengo que revisar y si no les reintegraría. Claro, esa información, si tenemos en la misma dinámica de la matriz XY, la tendríamos por jurisdicción y por año, ¿no? Por AMI. Sí, Por AMI, perdón. claro, sí, la única ahí hay que tener una diferenciación, ¿no? Para el tema de la matriz se reportó igual a nivel de, perdón, en la matriz XY se reportó a nivel de matriz, siendo un poco redundante. Y claro, el KPI sí es un reporte por nivel de establecimiento, que es la única información que sí nos podría llegar a dar a este nivel, pero eso es lo que está en la matriz. Claro, pero al tú decirme por establecimiento, igual lo tendría también si yo lo filtro por AMI, porque, digamos, un código AMI de lo que nos habían explicado, igual puede tener 2 o más establecimientos. Entonces, entendería que si yo tengo por código AMI todo el establecimiento tendría internet, o hay casos que tenga un establecimiento matutino, justamente conectividad. Sí, es que justamente ese es el tema, porque se está tratando de cambiar establecimiento, la lógica del levantamiento de información, todo el tema. Puede ser que yo tenga 2 edificios, que no necesariamente un edificio puede estar al lado del otro. Puede estar un edificio aquí y otro edificio, digo, en el Amazonas, y otro edificio donde están ustedes. Y son una misma institución, pero a nivel de establecimiento tengo que contar 2 edificios. Pero puede ser que un edificio tenga internet y el otro edificio no tenga internet. A eso me refiero. O sea, en general la institución tiene conectividad, porque la puedo contar por matrices, pero puede ser que alguna de estas 2 tenga algún problema con la conexión, o no tenga, mejor dicho, la conexión. Joana, otra consulta, un poco estamos conversando acá porque sí nos preocupa, sobre todo por la confiabilidad. Más allá de la confiabilidad, más bien es por cómo podemos tomar la información para poder nosotros hacer los filtros adecuados, si yo lo considero por AMI, los considero por establecimientos, de la matriz, la información, porque ese detalle nos puede causar mucha confusión y más bien, más que en la confiabilidad del dato, puede hacer una confusión en qué información tomo de la matriz. No sé si me hago entender. Entonces, esas claridades sí les agradecería que ustedes también nos puedan ayudar y reglamentar para que podamos tomar la información específica desde ustedes para diferentes planes, proyectos que tenemos acá también en conjunto con ustedes. Sí, justamente eran los temas que se había, creo que incluían las notas técnicas como tal, y lo que se conversó en la reunión, ¿no? Realmente la mayor parte de información responde realmente a la matriz. Actualmente la matriz, por ejemplo, no permite diferenciar los
estudiantes del establecimiento 1 del establecimiento 2, y es por eso que justamente entiendo que quizás del área de Karina hicieron la comparación solamente con las matrices, porque eso justamente es lo que se había conversado en el tema, en la reunión presencial, y entonces en ese sentido es la información que mayormente responde esa matriz. Como se menciona, es una matriz que está en perfeccionamiento y se está trabajando por ella quizás tener este dato ya a menor nivel de detalle. De ahí, si ustedes lo creen pertinente, nosotros como dirección estamos dispuestos quizás ya a trabajar a nivel de, como un tipo taller con la base. Si quieren yo les acompaño, ustedes nos pueden acompañar para ya tener este análisis un poquito ya de cómo se usa la matriz, cómo usamos la matriz nosotros, qué limitaciones tienen, pero ya con el ejercicio ya de la matriz como tal. Porque claro, es un poquito quizás diferente que nosotros estamos conversando y dando unos criterios a que ya podamos trabajar ya con el Excel, el archivo abierto, y poder ahí sí ir definiendo algunos temas, si ustedes lo creen pertinente igual. Perfecto, Jonas, sí, no habría ningún problema para poder también nosotros entender técnicamente pues cómo funciona la matriz y poder ir trabajando de mejor manera. Sin embargo, solo como para también que nos quede claro con todos los asistentes que estamos acá en la reunión, para los análisis de estado de infraestructura y demás, ¿tomamos la totalidad de las instituciones que están en la matriz de XY o tomamos solo las instituciones matrices? Que nos, que técnicamente que sea lo correcto. Perdón, son las matrices, pero no sé si, Víctor, si lo puedes confirmar, que efectivamente el estado corresponde al AMI como tal, no necesariamente hace una diferenciación entre matriz y establecimiento. Sí, perdón, a ver, lo que pasa es que, bueno, les pongo un poquito en contexto. Como dice Jonathan, anteriormente no se tenía este código de establecimiento, es decir, no se tenía esta diferenciación de, llamémoslo predio, ya para que tal vez no confundirnos. Existe un código AMI con 3 predios distintos en distintas ubicaciones. Como anteriormente se venía manejando, era solo a nivel de institución con código AMI. Entonces, todos los levantamientos que tenemos con corte hasta el 2024, que es lo que está cargado en la matriz de XY, que le pasamos a análisis de información, está trabajado con código AMI. Es decir, no tendría el detalle específico a nivel de establecimiento como tal. Entonces, ahí todavía no tenemos, digamos que la especificidad de la información, si es que es a un establecimiento, o a cuál establecimiento es, o a cuál matriz. En este caso, estaría solo a nivel de AMI como tal. Con todo, estamos nosotros igual actualizando la información 2026 para este año con la metodología anterior. Entonces, ahí estamos ya incluyendo lo que vendría a ser a nivel de establecimiento, es decir, ya tendríamos la diferenciación de esta información a nivel de cada uno de estos establecimientos que puedan responder a un código AMI, de ser el caso. De acuerdo. Bueno, quedamos con eso y pues ya haremos la gestión para la reunión técnica y entender las bases de datos. Ahora, la otra preocupación y que estaba en la presentación era sobre esta divergencia también que hay de datos con CEIBE y Minedec. En la información que nos remitieron desde CEIBE se manifestaba que ellos hacen procesos de verificación del estado de la infraestructura. Y ahí es donde yo les mencionaba que de la información de CEIBE constan 814 instituciones educativas en mal estado. Y ya corroboramos también con la matriz de XY y con la histórica, y son 400. En eso no hay diferencia. Pero sí nos llama la atención, pues, que haya esta diferencia que es considerable y si CEIBE hace sus procesos de verificación de infraestructura, ¿qué metodología están usando? ¿Qué sería lo correcto usar? Porque desde vicepresidencia, pues como les decía, estamos haciendo análisis precisamente sobre estado de infraestructura. Y ahí es donde también tenemos pues estas reservas de usar la información de CEIBE y de Minedec. Y por eso también fue la intención de esta reunión, para que nos puedan dar esas claridades sobre qué dato tomar. Cambio. Bueno, no sé si tal vez me voy a meter un poquito aquí, pero anteriormente CEIBE nos había pedido a nosotros la base de estados de infraestructura. Entonces nosotros les habíamos facilitado.
una que estaba con un corte anterior. Entonces, no sé si es la misma información que nosotros les remitimos hace casi 2 años, la que ellos están presentando. No sé si tal vez nos pueden mostrar la matriz que les remitieron para tal vez tener un poco de idea, porque no sé si exista o esté alguien presente de Seibe para que nos pueda ayudar. Claro, 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 ya les proyecto, pero alguna vez en alguna reunión también Minebec nos habían dicho, tomen nuestra información porque Seibe se insume, ¿no? De ustedes, pero ahora nos están confirmando que Seibe tomó su información y ya no entendemos. A ver, ya le voy a proyectar, ¿ya? Me confirman si ven la pantalla. Ya, esta es la... Ay, no, esta no es. Perdón. Sí, es que como le estoy proyectando la pantalla, esta es, ¿no? Les voy a cerrar todo. Esto es. Ya, esta es la base de datos que nos pasaron de Seibe. Como les decía, esta información nos llegó por oficio. Esperen un momento. Estoy proyectando. Ya, ahí ¿se ve? ¿No se ve? Sí, ya se proyectó. ¿Puedes desplazarle un está. poquito? Claro, ya les voy a... A ver, esta es la base de datos que nos pasaron y llegó mediante oficio. Dice, así dice, registros administrativos, periodo 2024-2025, Dirección Nacional de Análisis de Información, registros administrativos del Ministerio de Educación, archivo maestro. Y acá nos mandan un detalle de docentes, femenino, masculino, total docentes, administrativos, y aquí hay una variable de staff. Entonces tienen bueno, inactivo, malo, regular. Y si yo hago análisis sobre el malo, marca las 856 que ustedes pueden ver acá. Y de la matriz de Quispe, pues sale que son 417. Ojo, también nos corroboramos de que sean interculturales bilingües con la variable de jurisdicción. Y eso. Entonces, ¿qué es lo que debemos considerar? También. Perdón, de lo que le estoy viendo, no parece la matriz que nosotros manejamos de infraestructura, pero de lo que veo en la parte de arriba parece que no les ha pasado Seibe, sino análisis de la información. No sé si estamos con la matriz correcta, tal vez. No, ahí solo el tema es que esta matriz está publicada en datos abiertos, entonces esa parte arriba es de nuestra publicación. Matriz, Ajá. Entonces lo que nos llegó supongo por que hizo la oficio. CB fue completar el tema del estado de nuestra publicación. Pero ahí, claro, es lo mismo. Así, quizás no sabríamos, no sé, Víctor o compañeros de infraestructura, el tema de levantamiento que hace la SAVE o sea, ahí sí no tendríamos quizás una respuesta. No sé qué se podría decir ahí, Víctor. O sea, como Sí, nos llegó mediante oficio. Nos llegó mediante este oficio y aquí está la matriz, ¿no? En los adjuntos. Bueno, nos enviaron un enlace para descargarnos, porque ya desde julio que estamos como vicepresidencia pues haciendo estos análisis, habíamos requerido el estado de la infraestructura.
Y ahí es donde, aquí está, miren, nosotros solicitamos reporte actualizado del número de instituciones interculturales bilingües con estado de infraestructura, número de estudiantes y docentes. Y a partir de esta solicitud fue que nos remitieron esta base de datos. De hecho, también nos enviaron una priorización de 100 escuelas a intervenir. Y también teníamos estas novedades de que estas instituciones no cruzan ni con la XY ni con la histórica. Y ahí también nos da la duda de por qué hay instituciones que se están calificando como interculturales bilingües y no constan en ninguna de sus bases de datos. Cambio. Ya, bueno, a ver, de lo poco que puedo ver, no sé si es que la base que les pasaron tenga estados de infraestructura que hayan tomado de lo nuestro. Jonathan, en su momento, como te digo, el CEIBE nos pidió la base de estados de infraestructura de nosotros, pero con la base que presentaron, no sé si hayan tomado nuestro dato en su momento que les pasamos, o sea, un dato propio de ellos que hayan vuelto a levantar. No te podría dar una explicación más allá de eso. Tal vez ahí sí tocaría coordinar con CEIBE para ver qué dato presentaron tal vez de ellos. Eso nos diría que el dato oficial que deberíamos tomar sería su información de la matriz de XY. Y ahí es el tema, es que es el dato que nosotros levantamos, que tiene las características que nosotros conocemos y que igual se mencionó, ¿no? De la forma en que se la levanta, que es un tema un poco más cualitativo que cuantitativo este estado, es un análisis de este tipo. Entonces, lo que compartimos en la matriz XY es la información que se levanta a nivel del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. Claro, ahí quizás la diferencia con lo que haya reportado la CIB es un poquito difícil asegurar o por qué hay esta diferencia, porque claro, ellos tienen su propia área de información, quizás tienen su propia área de infraestructura, eso desconozco, y ahí sí esta diferencia ya creo que es capaz de tener una razón desde nuestra parte. Gracias, Jonah, de la explicación. Esa era la duda, ¿no? Porque justamente les decía que SEIB había manifestado en algunos de sus documentos que tienen procesos de verificación de infraestructura y nos llamaba bastante la atención, serían procesos paralelos. Y al existir este proceso paralelo, ¿con qué criterio se hace esta tipificación de bueno, malo, regular? Sin embargo, de esta reunión, pues quedamos de acuerdo en que tomaremos la información que consta en la matriz de XY. ¿Están de acuerdo? Equipo Minedec. Ahí sí entiendo que ahí no sé, Víctor, compañero de infraestructura, es la información que está disponible. O sea, ahí también depende de los objetivos, como lo mencioné al inicio. Esta información está usada de forma interna para los procesos del MINEDEC. No sé realmente ya el objetivo como la situación que se tendría, pero es lo que se podría compartir, al menos con el ministerio, porque es la información que se tiene y que se ha levantado hasta el momento. Como dijo Víctor, eso está en un análisis de un nuevo levantamiento, y es un levantamiento obviamente que es realizado por el ministerio. Eso es lo que nosotros podríamos poner puente MINEDEC, y es lo que nosotros compartiríamos en la matriz XY. Tal vez no se podría proponer dentro de las mesas que se van a armar que participe tal vez la CEIB. Lo que pasa es que como somos como independientes, por así decirlo, ellos también tienen su departamento de infraestructura. Perfecto.
Sí, sí, con mucho gusto. De hecho, vamos a dejar como un compromiso de esta reunión, esta otra reunión técnica con SEI. Sí, de acuerdo. Y la última duda era sobre el METAF. Ahí también hay una diferencia considerable de ser oportuno y si tal vez no se puede dar una explicación, tal vez también tratarlo en esta otra reunión técnica de consejo. O si nos pueden dar alguna explicación. Igual creo que tocaría un poco el análisis con ellos, porque no tenemos quizás esa diferencia, no sabemos qué bases les compartieron, no tenemos esa certeza como para quizás tener el análisis completo. Quizás habría que evaluar con sus registros, con lo que les compartieron ellos y sentarnos a conversar en la mesa técnica de lo que corresponde. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por este espacio y vamos ya finalizando y recapitulando los compromisos. ¿Nos enviarían nuevamente la matriz de XY ya con toda la información de infraestructura? ¿Hasta qué fecha podría ser, Jonah? Hasta mañana ya les comparto estas variables adicionales. Perfecto. Ya, el segundo compromiso, poder gestionar esta reunión. ¿Nos podrían ayudar ustedes gestionando la reunión? O bueno, mejor ya lo hacemos nosotros desde vicepresidencia. Entonces, coordinamos horarios, fechas y demás, por favor. Y queda vigente el compromiso de que hasta el 5 de cada mes nos puedan remitir periódicamente la matriz de XY y nosotros desde vicepresidencia tomaremos como oficial esta información. ¿De acuerdo? Una consulta adicional, y de ser el caso que exista ya, como te menciono, una actualización, va a variar por lo que, como te menciono, se llevaba antes por institución y ahora ya sería por establecimiento. O sea, sí va a distar un poco ya la información de cómo se tenía antes, porque los criterios van mejorando como tal. Y se han afinado muchas cosas que tal vez en versiones anteriores tal vez estaban un poco más sueltos. De igual forma estamos trabajando en un levantamiento un poco más técnico y más completo. Entonces posiblemente de aquí a unos meses más también tengamos un corte de información ya más específico y más a detalle. No sé cómo se manejaría ahí para evitar tal vez la confusión de datos o que los análisis no vayan a corresponder con cada uno de estos dos cortes que podría ya pasar. Ya, eso. Y pues el otro compromiso, y justamente sobre lo que acabo de decir, gestionar esta otra reunión técnica y entre vicepresidencia y el equipo de Minedac para ver ya más, pues, con estos criterios técnicos, estas particularidades de cada base de datos, ¿ya? Entonces tenemos los 4 compromisos del envío de la información. Sí. Ahí quizás solamente poner en contexto algo, ¿no? Y quizás, obviamente, quizás la palabra dato oficial, como les mencionaba, esta matriz como tal, es una data que está siendo trabajada y oficial. Justamente nuestra data oficial es la que está publicada en datos abiertos. Solamente considera que quizás esta fuente de información es la que quedaría establecido para compartir a la vicepresidencia para los análisis que está requiriendo. Pero realmente, justamente por el tema de lo que les menciono, ¿no? Yo no podría coger esta data oficial a pesar de que en esta matriz de XY contar el número de estudiantes y decirles mis números de estudiantes oficiales son los que se resulta de la suma. Entonces hay que considerar quizás que es la matriz, más que dato oficial, es la matriz que se compartirá para los análisis que vaya a generar la vicepresidencia, o al menos que se haga algún otro acuerdo, obviamente, entre autoridades, pero al menos es lo que es el último compromiso de compartirles esta información con estas características y las notas técnicas que fueron incluidas y las que ya se mencionarán cuando tengamos la reunión técnica. No se te escucha, Cari, o no sé si estás silenciado. Jonathan, una consulta. A ver, estábamos ya concluyendo con estos acuerdos, pero nos preocupa lo último que tú mencionas.
al decirme que la información como dato oficial es lo que está publicado, pero si lo que está publicado hemos identificado como estos hallazgos y la información que vamos a recibir no es oficial, tomando en cuenta que vamos a tomar esta información mensualmente para toma de decisiones, para proyectos que te comento, tanto para temas de infraestructura como para conectividad. Entonces, ahí nos quedamos más bien preocupados y queríamos, no sé si consideras pertinente y si no es muy claro en este espacio virtual, hacer el espacio presencial con urgencia y poder acordar realmente los datos oficiales que podamos contar desde la vicepresidencia y que ustedes también nos puedan suministrar. Miguel creo que está alzando la mano, le damos paso. Gracias, ya que, a ver, por aclarar un tema, ya que al momento que tuvimos la reunión, sí les comentamos que estamos haciendo el levantamiento de toda esta data y que se está articulando con la SAI y con todos para poder ir manejando esta nueva base XY, como la hemos mencionado. No es la oficial porque, como les dijimos, o sea, está en proceso de creación, verificación y creación más que todo por las variables que conlleva. Lo que tiene actualmente sí está validado. Como les hemos dicho, nosotros la estamos manejando con todas las variables, sin embargo, no es utilizado al 100% por parte de la SAE. Y eso sí les mencioné yo en la reunión que tuvimos aquí internamente. Sí les sirve para poder hacer, para poder tener la data que ustedes estaban haciendo la validación frente a la CEIBE. Pero de ahí internamente, nuestra oficial, nosotros nos vamos poniendo de acuerdo tanto la SAE con la data que ellos manejan, porque ellos no lo están manejando al desglose que nosotros tenemos, como es matriz de establecimiento y y extensión. Sin embargo, como les digo, sí está cruzada con algunas cosas que ustedes necesitaban en el momento. También les habíamos pasado porque de lo que yo había conversado con Angelita a veces me pedía a mí las ubicaciones de XY para poder hacer las visitas y todo. Entonces, si ya ustedes quieren utilizarla como una fuente oficial y todo, sí me gustaría que eso lo podamos hablar en una reunión interna, todo, tanto la SAE nosotros, para ver para qué la van a utilizar como oficial. No sé si me escucharon. ¿Sí me escucharon, ya que? Sí. Gracias, Miguel. A ver, nosotros, ¿qué hacemos con las bases de datos de los ministerios con los que nos articulamos de manera directa? Y por eso siempre para nosotros es importante la comunicación permanente con cada uno de los equipos, porque, a ver, tenemos varios fines al tener un dato oficial. Cuando tú tienes un dato oficial, en efecto nos puede servir desde lo más operativo, que son la coordinación de estas visitas territoriales que lo realizamos tanto equipo técnico como las visitas territoriales que lo realiza la vicepresidenta. Ahora, tenemos temas que nos sirve la base de datos desde a la Dirección de Estadísticas para poder articular y coordinar proyectos de mejora en infraestructura, que es lo que ahora mismo estamos también estableciendo con algunas entidades de cooperación internacional, como cooperaciones, entidades también con vinculación social, y para conectividad de la misma manera. Entonces, lo que te digo, la base de información oficial nos tiene varios fines, desde el operativo hasta estas visitas, la mejora de infraestructura, el tema de poder tomarlo en cuenta para mejora en temas normativos, toma de decisiones. O sea, el dato oficial, lo que te sirve el dato oficial como para todos los diferentes acciones que implementemos de manera conjunta desde la BP. Entonces, esta reunión interna, ¿te refieres al equipo entre infraestructura, estadística, del Ministerio de Educación?
es necesario que en esa estemos participando desde la vicepresidencia y, como sabes, aún hasta que pueda generarse todo el modelo de desconcentración de la CEIBE, nosotros tomaremos la información que desde el Ministerio de Educación nos puedan también suministrar, y cuando hagamos implementación de proyectos, obviamente lo coordinamos también con el equipo técnico de la CEIBE. A ver, sí, lo que les comentaba, en la reunión que nosotros tuvimos, ustedes mencionaban la necesidad de saber conectividad en el ámbito rural, en todos estos temas. Por eso es lo que no les va a cuadrar tanto con la SAE y nuestras bases. Nuestras bases ya contemplan todo lo que son otras variables y que también están siendo, que tienen inversión en territorio. Entonces, por eso, si es mi pregunta, si ustedes quieren hacer solo para hacer la revisión, para poder ver dónde podrían hacer inversión o tener temas de cooperación, ahí nuestra base les serviría en suma por lo que ya se han invertido algunas cosas, están computadoras, docentes, conectividad, etcétera. Pero si es en un tema oficial en el ámbito de infraestructura, esta base está siendo manejada solo por aquí por la coordinación. Todavía no está siendo oficializada con las subsecretarías y todo, por lo que estamos en construcción prácticamente. Entonces, Claro, por pero eso, lo que estaba de infraestructura, un poco lo que nos comentaba la Monse en su momento, era un proyecto para poder hacer esta identificación de la infraestructura ya con aspectos más cuantitativos que cualitativos, que entiendo esto tomará seguramente todo este año, y sí. para efectos generales lo tomaremos todavía con el dato oficial que lo tenían desde una visión cualitativa, que ya Ujú, sí que así es todavía como está en lo tienes. construcción. Pues, Sí. pero igual debería cuadrarte todas las bases y por eso mencionábamos en la reunión tener un corte específico de la información, porque al final del día, Ministerio de Educación, tú vas a decir, tengo tantos establecimientos educativos de manera muy general y cuántos están en qué estado de infraestructura, cómo está la conectividad, y esto no te va a variar si es del área de una u otra área, sino desde ustedes como una sola cartera de Estado. Sí, pero como te comento, ya que nosotros no hemos oficializado estas matrices todavía a nivel de subsecretarios y todo, lo venimos manejando en ese desglose porque puede ser que desde SAE lo maneja como institución educativa. Nosotros lo hemos dividido como establecimientos educativos para tener el desglose de los XY en territorio. Entonces, sí había diferencias en lo que estaba publicado y todo, pero porque en las publicaciones están como instituciones educativas. Es decir, Manuela Cañizares, pero de Manuela Cañizares en mi base tiene 3 o 4 Manuelas Cañizares porque hay una extensión, 2 establecimientos y una extensión o 2 extensiones más. Entonces ahí es la diferencia que va a haber, que ¿Y cuándo ustedes van a hacer esta socialización con el área técnica? hemos ¿Cuándo tenido lo tienen algunas planteado? reuniones, verás, hemos tenido algunas reuniones ya. Sin embargo, un poco con el tema de cambio de autoridades, nos toca volver a tenerlas nuevamente y explicarles de cómo está manejada esta matriz. Y tendrían un plazo más o menos, porque finalmente tú la socialización la vas a hacer con el área técnica, pero no te va igual a variar el dato. O sea, O sea, no me va a así poner el dato. la base va a ir fortaleciendo, pero no te debería variar el dato en un proceso de socialización técnica con las áreas. Más bien a las áreas técnicas, entendería, les ayudaría muchísimo también esta mejora desde la Esta matriz. coordinación de Sí. planificación. Y Ajá. podríamos establecer que para este mes de febrero no lo tomaríamos oficial, pero sí ya para el mes de marzo tendríamos este dato oficial en la matriz XY. A ver, déjame, como te digo, internamente, déjame manejarlo aquí con los áreas. Dame esta semana, la siguiente semana, sí, para yo cuadrar con los subsecretarios, comentarles, porque no solo me gustaría con subsecretarios, también me gustaría llevar a los al vice, y no, como te digo, no es solo infraestructura lo que está en esta matriz. O sea, no es solo la SAE, también hay otras variables que también están contempladas,
pero a ustedes les pasamos solo el tema de infraestructura por lo que necesitaba por el tema de SEIB. Hay también organismos deportivos, hay algunos temas ahí internos. Pero dame una semanita, ¿te parece? Hasta la siguiente. Y déjame conversar con los subses. De acuerdo. Entonces quedamos más bien que no nos enviarían el día de mañana, sino quedaríamos hasta el viernes, me parece que es 12 de enero, podría recibir esta información. Sí, por favor. Preferible. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Sigamos con los acuerdos, entonces, actualicemos los acuerdos. Bueno, entonces, sí está. En actualización a los acuerdos sería el envío de esta información hasta el viernes, el próximo viernes, que estamos viernes 13. Ya la reunión técnica con SEIBE, que ya les informaremos nosotros sobre la fecha y hora. Y finalmente la reunión, bueno, yo creo que no sería la reunión técnica, por estadística de vicepresidencia. Perfecto. Después del feriado, para mantener esta reunión técnica entre las direcciones técnicas para revisar el contenido, las variables y demás de estas bases de datos. Serían estos 3 compromisos. Minedet tal vez quiere agregar algo más. No, por mi parte no sé si de infraestructura. Por infraestructura estaríamos todo bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a elaborar el acta de esta reunión y les solicitaríamos, por favor, que nos ayuden con la firma y oficializaremos la correspondiente acta a través de oficio. Eso sería todo. Les agradecemos mucho por este espacio y nos vemos pronto en las reuniones que se derivaron de esta reunión, valga la redundancia. Que pasen muy bien y buena tarde. Buenas tardes. Buena tarde con todos. Gracias. Gracias.